Buenas tardes, muchísimas gracias por haceros un huequito y acompañarnos en esta presentación. Mi nombre es Lidia Ranz y soy la responsable de comunicación en Isover y en Placo. Y vengo a comentaros brevemente el barómetro Isover y Placo sobre los hogares. Toda la información la hemos recopilado en este libro. Como veis, son muchas páginas con muchos datos, mucha información. Voy a tratar de ser breve porque además, bueno, pues tenemos el lujo de contar con protagonistas de esta zona del sector de la construcción y nos gustaría tener luego un pequeño coloquio con ellos. Así que rápidamente os comento qué es el barómetro. Pues el barómetro es un estudio de mercado que se hizo a finales del año pasado, octubre y noviembre del año pasado. Son datos post-pandemia, es un dato importante que iréis viendo cómo repercute en los datos obtenidos. A los españoles sobre cuáles son sus expectativas y cómo se sienten en sus hogares. Queríamos tener el punto de vista, nosotros somos fabricantes, Isover y Placo, el punto de vista del consumidor actual sobre las preferencias en la vivienda y también detectar cuáles son las tendencias y las nuevas demandas. Hemos estructurado el libro en diferentes capítulos. En un primer momento lo que hacemos es introducir cómo se ha elaborado este informe. Es importante que no lo hemos hecho nosotros, se ha contratado a una empresa, una consultora Kantar, os sonará más si digo Demoscopia, por aquello de cuando son los sondeos en las elecciones. Se ha realizado a 1.004 personas de toda la geografía española. Es una muestra lo suficientemente representativa como para obtener tendencias de las preguntas que se han elaborado, tanto a nivel regional, representatividad a nivel regional, como a nivel por edades. Como veis ahí, desde los 18 años hasta 70, 75 años. También se han sacado datos con una muestra suficiente en las 5 principales ciudades españolas y también podemos contrastar datos de lo que son las tendencias a nivel rural y no rural. El primer capítulo queríamos tener una foto de cuál es la actualidad en cuanto a la vivienda y, por ejemplo, pues una de las preguntas que se estructuró. Bueno, vais a ver en la presentación que hay muchos datos, es un resumen del libro, aún así yo voy a dar como los grandes titulares, pero como veis está todo diseccionado tanto por sexo como por edades, como por ciudades, hay muchas tablas, será un Excel enorme que hemos intentado pues, mostrarlo de una manera amable y con el tiempo que tenemos simplemente os voy a dar los grandes titulares que dan respuestas a diferentes preguntas que van a ir apareciendo en la parte superior de la pantalla. Pues, ¿qué es lo que nos preocupa actualmente? Os recuerdo que el informe se hizo octubre-noviembre del año pasado, pues lógicamente las consecuencias del COVID, lo declararon así 9 de cada 10, y también en un segundo nivel preguntando sobre estos parámetros que veis aquí abajo, temas de medio ambiente. Parece que eran preocupaciones en el arranque de esta encuesta. En cuanto a las características de la vivienda en la que vivimos, 4 de cada 5 vivimos en pisos, un 80% reside en pareja y de ellos un 60% manifiesta tener hijos. Y normalmente sabéis que en España el régimen de la propiedad está bastante más arraigado, con lo cual mayoritariamente tenemos viviendas en propiedad, con un tiempo de residencia en el mismo hogar superior a 5 años, 2 de cada 3 encuestados así lo manifiestan. Y aquí abajo tenéis unos parámetros que hicimos para ver el año de construcción de la vivienda. No es casualidad los años y las franjas de años que utilizamos, sino que están relacionados directamente con cuando ha habido normativas en el Código Técnico de la Edificación, para que así, analizando estos datos, podemos sacar una tipología de las necesidades de cada una de las viviendas en función del año de construcción. Entramos ya un poco en datos más concretos. El segundo capítulo lo hemos denominado el disfrutador de los hogares, entre comillas, disfrutador, porque realmente nos dimos cuenta que
sobre todo gracias o a través de la pandemia, disfrutamos nuestros hogares, queremos estar cómodos, no somos usuarios, simples usuarios que llegan a su casa a dormir, sino que cada vez lo vais a ir viendo, la tendencia es que pasamos más tiempo en nuestra casa y queremos tener viviendas cómodas y, en definitiva, disfrutar de las prestaciones que nos puede ofrecer. Una de las preguntas principales es si estamos satisfechos con nuestra vivienda. Pues 1 de cada 2 declaran que sí, pero que se podría mejorar aspectos de la misma. Y solamente para un 35% de la población en la actualidad su vivienda cumple sus expectativas. ¿Tenemos intención de mejorar nuestro hogar? Pues era una pregunta que, lógicamente, todos los que estamos dentro del sector de la construcción es importante saber. Ese nivel de reformas o de cambios, pues parece que es bastante alto. Un 70% o lo había mejorado recientemente o tiene pensado mejorar o cambiar de vivienda en los próximos meses a corto plazo. Y aquí las reformas pues se posicionan como la herramienta o el vehículo estrella a la hora de modificar y de cambiar hacia esa vivienda ideal que cada uno podemos tener en la cabeza. Solamente un 14% entiende que la solución es cambiar directamente de vivienda y adquirir otra. Otra pregunta interesante es cómo de activos somos en la configuración de esta nueva vivienda o de esta reforma. Pues parece que un 56%, es una tasa, entendemos que bastante elevada, desea participar en lo que son la mayoría de los elementos cuando se hace una reforma o cuando se compra una vivienda, con lo cual aquí sí vemos una tendencia a ser cada vez más activos y no solamente fijarnos en temas estéticos, como veremos a continuación. ¿Ha influido el confinamiento? Pues parecía obvia la respuesta, 2 de cada 3 manifiestan que sí ha influido en el planteamiento de cambiar o de reformar la vivienda. Y queríamos hacer, una foto, cómo se ha influido de manera muy diferente en las diferentes ciudades. Son todos datos muy altos, pero aquí podemos ver que, por ejemplo, Sevilla es la ciudad donde parece que más ha influido, frente a Bilbao, que tiene unos datos más bajos, aún así siendo altos, como veis ahí, es un 42%. En otro de los grandes bloques, como hemos dicho, la reforma se posiciona como elemento estrella o como protagonista. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motivos para iniciar una reforma? Pues, en un primer momento, la estética, pero en un segundo lugar sería el confort. Esto es un dato muy interesante para todos aquellos fabricantes que estamos innovando y que estamos trabajando en pro de mejorar esas prestaciones que te ofrece un hogar. También parece que temas relacionados con la accesibilidad y el aislamiento térmico se situarían en tercer y cuarto lugar. ¿Cuáles son los elementos, cuando pensamos en una reforma, en los que se nos viene en un primer lugar a la cabeza? Pues como espacio sería el baño y la cocina, seguidos de ventanas y suelos, y sobre todo con el fin de mejorar el aislamiento térmico y acústico de la vivienda. ¿Dónde nos asesoramos? ¿Dónde buscamos esa empresa que nos vaya a hacer la reforma o que nos vaya a ir guiando? Pues parece que las empresas de reforma y los profesionales del sector son el primer foco, pero aquí vemos como, por ejemplo, surgen las grandes cadenas de distribución de materiales, por todos conocidos, se van consolidando como prescriptores del sector y también hemos visto un auge en lo que son las plataformas online especializadas o las revistas de decoración o de construcción. Pero como vemos, las empresas de reforma y los profesionales del sector, todas las personas que estamos visitando esta feria, somos o sois referentes a la hora de iniciar y de pedir asesoramiento respecto a una reforma. Un cuarto bloque, queríamos poner en valor lo que hemos denominado ecovivienda, destacando la vivienda inmediata. No queríamos hablar de vivienda del futuro como si fueran tendencias que están por llegar o cuando pensamos en un futuro pensamos que todavía no están implementadas,
sino vivienda inmediata porque son realidades en la vivienda que ya existen. Entonces, preguntamos en un primer momento, ¿cuáles son las prioridades al elegir una vivienda? Este ranking es muy interesante porque la luz natural es la protagonista, la primera elemento que se te viene a la cabeza al comprar o reformar una vivienda es que tenga mucha luz, pero del segundo al sexto lugar veréis que son elementos donde el sector de la construcción y los fabricantes tenemos un papel muy relevante. En segundo lugar, de las prioridades, la calidad de los materiales de construcción, la reducción del gasto en las facturas de suministro, y ahora mismo con todo el tema que hay de la luz y demás, parece que está muy en línea con estos resultados. La calidad del aire interior, veremos luego cómo es un elemento que ha irrumpido desde hace unos años y sobre todo se ha acelerado con el periodo de confinamiento, y el aislamiento térmico y acústico. Esto, como os digo, es un ranking muy interesante y que nos da una pista clara de la importancia, por ejemplo, de la calidad de los materiales y de la ejecución de esos materiales y de esos sistemas constructivos. Otros aspectos que tenemos en cuenta, pues ampliar los espacios exteriores referidos a ventanas, terrazas y demás, y de los espacios comunes también obtenían puntuaciones muy altas. ¿Cómo ha influido el confinamiento? Pues sobre todo en querer tener ese mayor espacio exterior, en la calidad del aire, como se avancé hace un momento, la importancia de la calidad del aire interior en las viviendas, el tener un mayor espacio en zonas comunes dentro de la vivienda, pensando normalmente en cocina y salón, y luego también veis aquí nuevamente la reducción en las facturas de suministro de luz, gas y calefacción. ¿Es importante el aislamiento acústico? Pues es muy o bastante importante para casi el 90% de los encuestados, siendo Sevilla y Madrid las ciudades que parecen ser o tener mayor sensibilidad a este tema. Y si preguntamos respecto al aislamiento térmico, la respuesta es un pelín superior, un 91%, también es muy importante, y también son nuevamente Madrid y Sevilla donde la tendencia o la respuesta ha sido más elevada. Otro tema importante es si conocemos, si vemos este gráfico lo asociamos con electrodomésticos, con una lavadora, un frigorífico, pero queríamos saber si la gente, si conocemos lo que es la calificación energética de los edificios. Un 89% manifiesta que sí conoce lo que es, pero tan solo un 56% desconoce cuál es la calificación energética de su vivienda. Y aquí parece que Madrid era la ciudad donde menos se conocía, frente a Sevilla, que tenía los datos más altos. ¿Estamos interesados en mejorar esa eficiencia energética? Pues también una respuesta bastante elevada, un 83%, así lo manifiesta, y además manifiesta que tiene capacidad económica para hacerlo. ¿Y cuáles serían los motivos para realizar esa mejora en la eficiencia energética de la vivienda? Pues por un lado el ahorro energético y económico, dotar de mayor confort a la vivienda, y en tercer lugar el cuidado del medio ambiente. Conocemos las subvenciones, en la charla anterior hemos estado hablando un poquito de todas estas subvenciones para mejorar la eficiencia energética. Pues aquí, lamentablemente, menos del 20% conoce estas ayudas, y sí que un 36% asegura que la solicitaría en caso de que la tuviera a mano o tuviera la información de una manera fácil y accesible. ¿Y dónde nos informaríamos cuando preguntamos? Pues sí que parece que un 24%, un cuarto de la población, sabe dónde solicitar estas ayudas. Parece que hay más conocimiento en la zona norte de España. Y los puntos concretos serían, o por un lado Internet, o por el otro lado la administración local, mencionando en muchas de las respuestas los ayuntamientos como principales referentes para buscar esta información sobre las ayudas. Aquí esto nos sirve para reflexionar si realmente hay un buen plan de comunicación respecto a todas estas subvenciones, y si realmente el usuario, que son las personas que tienen que solicitarlo,
saben dónde ir y cuáles son los mecanismos o los vehículos que están puestos a disposición para solicitar y obtener estas subvenciones. Como casi ya último capítulo, tendencias actuales. Queríamos acercarnos un poco a tendencias que han irrumpido, que están irrumpiendo en España desde hace ya unos años. ¿Cuál era la opinión, por ejemplo, si sabemos lo que es la casa pasiva? Pues solamente un tercio de la población conoce este concepto y parece que los más jóvenes, aquí hay mucha gente joven, sois los que tienen un mayor conocimiento y aceptación de esta manera de lo que es una casa pasiva, además cuando se les definía el concepto. Sin embargo, un conocimiento más detallado o más específico solamente se manifiesta en un 7%. ¿Qué factores influirían para que te compraras o pensaras en comprar una casa pasiva? Pues sí que como opción de compra es bastante elevado, un 87%, y en un primer lugar estarían factores relacionados con el precio, analizarían el precio, el confort, principalmente estos dos factores, y también irían, pero ya más en un último lugar o en lugares más atrasados, los motivos medioambientales. Ahí, como os digo, son grandes titulares, tenemos todo el desglose por ciudades, edades, sexo y demás. Otra de las tendencias que nos interesaba conocer un poquito la opinión de los españoles, pues es qué opinamos sobre las viviendas industrializadas. Pues más de la mitad de los potenciales compradores estaría abierto a considerar la compra de una vivienda prefabricada, un 55% de la población, y es transversal a todos los perfiles, independientemente de la edad, el género o el lugar de residencia. Destacando Madrid y Barcelona como ciudades donde la tendencia sería mayor, y bajando un poco el interés en las zonas nortes. A continuación, en el siguiente capítulo, lo que hacemos es centrarnos un poco más en lo que son las soluciones de Placo y de Isover, esas soluciones que hemos denominado ProConfort. Nos centramos, por ejemplo, en temas de aislamiento acústico. Un 35% de la población señala conocer estas soluciones para mejorar la sensación acústica, mencionando ventanas, pero también las soluciones de aislamientos y paredes y de otros elementos constructivos. Dato muy parecido cuando preguntamos sobre el aislamiento térmico. Aquí se piensa más en renovar las ventanas o superficies acristaladas para esa mejora de este aislamiento térmico, pero también incluyen soluciones de aislamiento en los diferentes elementos constructivos de la vivienda. Como os he comentado antes, llamó la atención la preocupación por la calidad del aire interior. Se sitúan unos porcentajes bastante elevados, un 63%, y parece que el periodo de confinamiento del COVID pues, ha sido el principal motivo de preocupación, o cuando realmente nos hemos parado a pensar la importancia de este factor, y manifestamos que tenemos una ventilación o una frecuencia de ventilación a diario bastante elevado, un 87% de la población. Sin embargo, cuando preguntamos soluciones para mejorar esta calidad del aire interior, pues aquí son las menos conocidas de las que hemos preguntado, y además salen o nos manifiestan soluciones muy dispersas, como pueden ser pues, poner filtros, humidificadores, a través de la ventilación y demás. No se tiene un conocimiento tan concreto de soluciones constructivas que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire interior. Igualmente, preguntamos, Placo Isover nos dedicamos a ofrecer sistemas constructivos en placa de yeso y aislamiento, pues sí que el conocimiento es bastante elevado, un 56%, y además sí que se considera como la primera opción para un 72% como elemento constructivo. Bueno, rápidamente he intentado resumir todo lo que aparece en este libro de manera física. También existe una página web, barometrodeloshogares.com, es bastante fácil de recordar, donde tenéis toda la información distribuida por capítulos. Hemos también editado algunos vídeos con los datos más relevantes, y al final del libro lo que hacemos es un apartado
de conclusiones que da respuesta, bueno, a todas estas preguntas que hemos ido un poco desmenuzando a lo largo de la presentación. Y debido al foro en el que estamos, hemos destacado 3 preguntas que tienen una mayor relación con lo que es el sector de la instalación, de los instaladores. Pues, ¿tenemos intención de mejorar nuestro hogar? Sí, dato muy elevado, un 70%, o lo ha mejorado o tiene intención de mejorarlo, con lo cual aquí se manifiesta que se va a necesitar profesionales, se necesitan actualmente profesionales dentro del sector de la construcción, o bien enfocado al sector reformas o a la nueva construcción. Por otro lado, ¿cuáles son nuestras prioridades al elegir una vivienda? Pues luz natural, pero el resto están todas relacionadas con la calidad de los materiales constructivos y de cómo se instala y de cómo se ejecutan esos sistemas. Y, por otro lado, la participación cada vez más activa o esa proactividad cada vez mayor por parte de los usuarios de la vivienda, diciendo y manifestando que queremos participar en la mayoría de los elementos, no solamente a nivel estético, sino esa distribución, ese confort y demás. Para esto, la foto que nos muestra estos datos es un sector en auge actualmente, pero la realidad, y es la que queremos un poco compartir con los 3 ponentes que tenemos a continuación, pues la realidad es que falta mano de obra y mano de obra cualificada o profesional. Por eso también desde nuestras empresas, desde Saint-Gobain, Isover y Placo, tenemos un proyecto que lleva ya varios años de andadura y que ya está dando muchos frutos. Se llama Aportando Profesionalidad. Es ese interés de no solamente suministrar y ser fabricantes de productos y de soluciones, sino es fundamental para nosotros que el sector esté profesionalizado, o bien las personas que llevan muchos años dedicándose a ellos a través de certificaciones como los PEAC, o de esas nuevas generaciones, esos estudiantes que necesitan una muy buena formación y una cualificación como para dar respuesta a todas las demandas que hemos visto en este barómetro que están haciendo en la actualidad los usuarios. Por eso, bueno, voy a invitar en un primer momento a Francisco Gil, de Escayolas Paco, es de aquí de la zona, porque aparte de ser un instalador, es un instalador que actualmente se está certificando. Así que, Paco, me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia, por qué te animaste, cómo lo estás viviendo. Te dejo este micro si te parece. Buenas, soy Paco, me dedico a la instalación de placas de yeso y, bueno, el principal motivo es personal, el de sacarme la acreditación, porque, bueno, los años que llevas trabajado, por lo menos que queden reflejados en algún sitio, no solo con los trabajos, ¿no? Lo mismo es cuando estudiamos cualquier cosa, tenemos un título, pues a mí me gusta. En segundo lugar, porque creo que hay que mejorar muchos sistemas de los que se están colocando, que se aprendieron de maneras que no eran las ideales y, bueno, existen los sistemas, y para que la placa tenga, yo creo que un futuro en el que la gente piense que son buenos montajes, hay que montarlo bien. Y, bueno, poco más. A mí me consta que tú has sido muy proactivo desde hace años. Llevamos no ya es una tendencia del año pasado sino has sido muy activo. Llevamos unos cuantos de años. Llevamos ya unos cuantos de años con esto, asociados a ADIP, que es uno de los puntos que nos apoyan, una asociación, y luego, bueno, pues con Placo, que también se ha movido mucho para que podamos iniciar estos PEAs y podamos acreditarnos. Ahora mismo creo que todavía en el sector hay poca información. Según van saliendo, la gente se va dando cuenta que debe y que en un futuro se espera que esto se pida y que se necesite para poder trabajar, y, bueno, que se vaya quitando un poco el intrusismo laboral. Sí, comentabas antes que hacía unos años tú manifestabas esta inquietud y que había muy pocas empresas del sector que entendieran o vieran un poco la necesidad. ¿Eso ves que ha cambiado ahora mismo en la actualidad?
Yo creo que sí, que está cambiando, y más que nada porque fuera de España se pide. Y vienen empresas de fuera que te exigen el tener los trabajadores acreditados para poder realizar sus obras. Entonces yo creo que sí, que hay empresas de estas más grandes, la mía es una empresa pequeñita, o sea que, pero empresas grandes que hacen obras grandes que se están dando cuenta de que se necesita y por lo tanto están moviendo a sus trabajadores para que se acrediten. O sea, que podríamos decir que es una inversión ya no solamente de futuro, sino de presente, porque ahora la realidad es que en otros países esto ya existe y cada vez entendemos que va a ser más importante la acreditación de estos instaladores, o eso esperamos, ¿no? Creemos que sí y esperamos que sí. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias por tu participación y esperamos que te vaya muy bien en esta acreditación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación me gustaría compartir que Juan Amarillo, Juan es profesor del módulo de techos suspendidos en el IES Universidad Laboral de Cáceres. Si vienes, aquí está. Muchas gracias, Juan. Juan, nos gustaría que nos compartieras un poco cómo veis desde el ámbito formativo y la educación todos estos estudios y cómo lo estáis viviendo aquí en Extremadura. Muy bien, bueno, agradecer en primer lugar, buenas tardes a todos y agradeceros pues esta invitación que nos hacéis desde Placo Isover y esta apuesta importante que tenéis por la formación, ¿no? Hoy estamos compartiendo una jornada de feria con nuestro alumnado y yo creo que es muy conveniente, ¿no? La formación ya inevitablemente nos hacéis hueco en el sector. Hoy tenemos incluso un stand desde la Consejería de Educación Junta de Extremadura, pues tenemos un stand y representación en la feria y este intercambio, la verdad que hoy cuando volvamos a nuestra escuela, después de la jornada de hoy, pues creo que nos ha servido a todos, ¿no? Alumnos, profesores dentro de la formación y empresas que, bueno, nos habéis contado todas vuestras novedades, que no son pocas. Después de escuchar el estudio que habéis hecho, pues la verdad, ¿qué podemos decir de la formación? Yo se me ocurre, soy titular de un módulo formativo concreto, que son los techos suspendidos, y que bueno, igual que la tabiquería o que cualquier otro sistema, como comentaba Paco como instalador, pues requieren de una exigencia que a su vez requiere también de una formación previa que es necesaria, ¿no? Pero sobre todo por lo que el barómetro nos ha contado, hay una demanda social real. A las preguntas que habéis hecho, pues no parece que haya mucha satisfacción como usuarios en las viviendas que habitamos, ¿no? Y precisamente por eso pues tiene sentido el que como alumnos curséis estos ciclos formativos. Yo creo que veis que socialmente hay que arreglar, hay que reformar y hay que cambiar cosas, ¿no? Tenemos el respaldo de las empresas que nos apoyáis en la formación y que lo agradecemos mucho y vosotros, pues nada, tenéis que dar el paso adelante y dar respuesta precisamente a estas exigencias. Entonces, ya digo, es una suerte que nos tengamos mutuamente y que instaladores también, los instaladores que no tuvieron una vía de formación que no es la arreglada, no es la formal, pero que tengan la inquietud de querer hacer las cosas bien para precisamente dar respuesta a esas demandas. Muy bien, pues Juan, como muy buen profesor, has animado a tus estudiantes a que sigan ahí. No podía ser de otra una profesión con futuro. Hay muchos agentes que están ayudando y que están compartiendo esta necesidad, dar respuesta a esta necesidad, como ha comentado Juan. Es una necesidad y una demanda real del sector.
y es una apuesta de futuro clara. Bueno, y concretamente en la feria y dentro del sector del montaje de estos sistemas, pues efectivamente nos ha atropellado la realidad, ¿no? La idea es que no hay personal, no solo es que haya demanda de mano de obra, es que no hay mano de obra cualificada y, en fin, razón de más para que sigamos intentándolo. Seguro que sí. A ver si lo conseguimos. Seguro pues nada, que gracias, sí. Lidia. Muchas gracias, Juan. Bueno, y ya para finalizar, y un poco en relación con lo que ha comentado Juan, nos parece importante un siguiente paso dentro de la formación, que es cómo enganchamos esta formación más teórica en el aula, en el instituto, con la realidad del sector de la construcción. Así que invito a Víctor Alvarado, profesor y coordinador del ciclo formativo del grado medio de FP Dual y prospector de FP Dual en el IES, Nuestra Señora de Botoa de Badajoz. Hola. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo mismo que han dicho mis compañeros, darle las gracias a la empresa Placo y Sober por por todo lo que hacen sobre la enseñanza. Me voy a centrar más en la enseñanza. Llevo aquí desde ayer en lo que es la feria y todas las empresas piden personal cualificado. No hay. Y eso os lo aseguro. Nos están pidiendo personal cualificado. Estáis formando, me voy a ceñir más a los chicos y a las chicas. Estáis en formación profesional. Ahora avanzamos en un punto más, como estaba diciendo Lidia, la formación profesional dual. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora mismo la formación va a ir de la mano con la empresa y el centro educativo, porque es la única forma de que salga personal cualificado. Por mucho que nosotros queramos, los profesores, dar nuestros conocimientos, ofreceros todo lo que podamos dar, no vais a aprender más que en una empresa. Para eso es importante estar en una empresa. Desde el minuto 1 que entráis en el centro, aprovechar para entrar en una empresa. Es la formación profesional dual. Porque nosotros podemos enseñaros a poner una instalación, pero ellos, los instaladores, las empresas, nos van a enseñar lo que es la realidad, lo que tenemos la realidad fuera. Entonces, si estamos de la mano la empresa y la formación, es para sacar a una persona cualificada. Yo creo que es fundamental. Yo no quiero enrollarme con decir esto, lo otro, no. Yo veo lo que nos están exigiendo las propias empresas. Y si tenemos empresas como, por ejemplo, Placo, se acercan a los centros educativos, nos dan masterclass, trabajan con nosotros, nos ayudan en la formación profesional dual, para ponernos en contacto con lo que son las empresas. Yo creo que es un punto importantísimo. Es la formación dual. Ya atiende todo a la formación dual. No me voy a extender en lo que es la formación dual porque después hay una ponencia y se va a explicar. Pero vamos, realmente es la unión entre la empresa, el centro educativo. ¿Para qué? Para tener unos buenos profesionales que estén con los instaladores. En este caso, de instalaciones de placas, de sistemas constructivos, ¿de acuerdo? Yo nada más es simplemente esa pincelada. Bueno, lo has explicado perfectamente, sobre todo la importancia de ese engranaje entre todos los agentes que estamos trabajando para profesionalizar el sector de la construcción. Tenemos que estar todos en movimiento. Los estudiantes sois los protagonistas, sois el eje que nos da aceite como para que esto siga funcionando, y cuantos más seamos, pues muchísimo mejor, porque habéis visto que no solamente lo dicen los españoles en nuestro estudio,
sino que ellos, como personas dentro del sector de la educación, tenéis la demanda, o los propios instaladores, de la necesidad que hay ahora mismo de estos profesionales cualificados, como habéis remarcado. Cualificados de todas las necesidades que nos está creando, como decía Juan, de todas las necesidades que nos requiere la edificación, las tenemos que dar, y lo único que podéis dar la respuesta sois vosotros, sois el futuro. Nosotros aquí, como quien dice, estamos al cabo de la calle, pero sois vosotros los que tenéis que llevar todo para adelante. Nosotros, el que más y el que menos, ya tenemos todo hecho. Vosotros sois los que tenéis que sacar a este país para adelante y llevarlo para adelante y tenerlo arriba. Bueno. Vaya responsabilidad que les acabas de trasladar, pero efectivamente es así. Pues muchísimas gracias. Listo. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y por compartir este ratito. Muchas gracias.